ese sentido, bueno, os voy a comentar, no hay ninguna fórmula mágica. Yo creo que les podéis ayudar mucho y muy bien, y la gente que, pues, los que habéis vivido ese proceso lo habéis hecho, pero tener muy claro eso, que la primera idea sería que las tareas las tienen que hacer ellos. Y en esto están insistiendo mucho los pedagogos, al final, que hoy en día les queremos ayudar tanto que muchas veces les hacemos una faena. Nuestro objetivo como padres y madres no es tanto ayudarles con las tareas escolares, sino ayudarles con la autonomía de aprendizaje, ¿vale? No hay ninguna fórmula. Pero lo primero que le tendré que preguntar es qué es lo que tiene que hacer. Es algo que están trabajando en clase, que se supone que es para repasarlo, para practicarlo, para tal, pero es algo que saben lo que tienen que hacer. Entonces, si yo le pregunto qué es lo que tiene que hacer, pues a veces era alguna cosa que no está entendiendo bien. Yo me lo quiere explicar, no es capaz de explicármelo, o no lo está entendiendo bien, entonces lo que intentaré es ayudarle con la comprensión, ayudarle a que lo entienda, ¿no? Entonces, para ayudarle con la comprensión, pues puede ser que me lo explique, ¿no? Pues es lo que tienes, pues explícamelo, ¿no? Tú me lo explicas, si yo lo estoy entendiendo, pues ya te doy explicaciones en castellano, si no, bueno, hay mucha gente, lo del libro de texto en castellano antes se utilizaba mucho, ahora no sé si tanto, si yo lo tengo en castellano, como ya sé lo que tienes que hacer, ya te lo puedo explicar, pero es una estrategia que muchas veces nos lleva a crear dependencias. Se acostumbran que a la menor dificultad les ayudamos nosotros. Y el esfuerzo para nosotros es grande y yo no lo recomendaría, aparte de ser caro también, yo no lo recomendaría mucho, pero bueno, pues ahí está. O los traductores de internet, que ya habréis probado, imagino. Con los traductores seguro, ¿no? Habréis probado el de Google, el del gobierno vasco, hay algunos traductores que a veces traducen bien, otras veces tienen errores pero se entienden, y ya otras veces es que no se entiende nada. El que no te pueda ayudar ahora no significa que no te vaya a ayudar. O sea, para mí lo importante no es que mañana lleves la tarea bien hecha. Yo lo que te voy a decir es, bueno, tú hazlo, pero hazlo, Tú haz la tarea, termínala, como sea, aunque esté mal, llévalo a clase, corrígelo, tráelo de vuelta que lo voy a mirar, voy a comprobar que está corregido, que lo has entendido, te lo voy a preguntar. Si me quedo con la duda, no sé, igual busco algún ejercicio que sí estoy entendiendo, o igual le mando una nota al profesor o a la profesora en la agenda y le digo, no sé si esto lo está entendiendo bien. Entonces te voy a hacer un seguimiento y voy a comprobar que estás entendiendo la materia y que estás desarrollando bien la materia. Y con eso me vale, te estoy ayudando perfectamente. Igual en un momento concreto no te he ayudado, pero sí que te estoy ayudando. Vale, sí, esta idea. Pero otras veces, a veces les tendremos que ayudar con la comprensión, pero otras veces será con la comunicación. Tiene que hacer un trabajo sobre, pues igual le tengo que ayudar a que tenga material adecuado a su disposición, a tener ideas, a hablar sobre el tema, para que luego tenga argumentos, ideas para desarrollar la materia. Entonces te estoy ayudando con la comunicación, no tanto con la comprensión. ¿Vale? Y otras veces será con la memorización. Tienes que estudiar, tienes que aprenderte de memoria los nombres de los ríos. Bueno, las sierras, el otro, las ciudades europeas, no sé qué, pues te ayudo a que lo memorices. Pues hay algunas estrategias que son para eso. Pero en ese tipo de casos, muchas veces no hace falta que yo lo entienda. Si yo sé lo que tienes que hacer, te puedo ayudar aunque yo no lo esté entendiendo. Esto sería con la comunicación y con las memorizaciones sobre todo. Con la comprensión sería intentar ayudarte con esas estrategias y en